Quienes formamos parte del blog de internet Benito Juárez Quetzalcoatl, Blogspot, producto de una investigación estrictamente secular, desarrollamos el análisis que hoy sábado 26 de abril de 2014, desde Oaxaca, corazón del sureste de México, presentamos al distinguido auditorio de todo el mundo en los siguientes términos. De la metafísica, Roma y el cristianismo, dícese el oscurantismo, la metafísica como razón y política imperial de Roma. Bueno, de cierto, debemos reflexionar. Estoy terminando de ver el ensayo de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin acerca del Estado, acerca de la naturaleza del Estado. Al efecto, habrá que relacionar el tema de la religión y con ello el del cristianismo dentro del desarrollo histórico del capitalismo o de las sociedades o de los sistemas sociales desde cualquier perspectiva respecto de la cual se le quiera ver. La religión no es un absoluto, un valor en sí mismo autónomo o independiente. No es un fin en sí mismo, sino un simple instrumento para engañar y someter a los demás, para cometer los genocidios más espantosos en contra de los pueblos de la tierra. Es un instrumento vil de los poderosos contra los desposeídos de la tierra. Se advierte así que la religión siempre ha cobrado una importancia fundamental en los problemas del manejo del Estado y con ello de cualquier sociedad como tal y como constitutiva de las naciones. Vemos en la historia, ya en la Edad Media, la importancia que cobra el cristianismo, religión. Por diversidad de peripecias pasarían los factores religiosos. Las cruzadas, por ejemplo, que consistieron en diabólicas campañas de robos, asesinatos masivos, violaciones, destrucción y saqueos llevados a cabo por los gobiernos cristianos de Europa, encabezados por la alta jerarquía católica de Roma, los programas de guerra genocida que aquellos mismos factores bélicos llevaron a cabo en el continente América, en que le metieron en la cabeza, mediante todo tipo de coacciones y ventajas, el llamado cristianismo, etc. En la época del emperador romano, apodado con el sobrenombre bastardo de Constantino el Grande, y San Constantino en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Constantino, en uno de los actos políticos más repugnantes, hipócritas y traidores cometidos en los negocios públicos, se convirtió, la palabra convirtió entre comillas, se convirtió al cristianismo no precisamente por razones religiosas, sino sibaríticas, y se dice que se convirtió, entre comillas, porque el papel que dicho hombre público tuvo en su paso por esta vida es el de creador y fundador del cristianismo. Por tanto, no puede tenérsele como convertido a dicha doctrina. Ello constituye un hecho fundamental porque se trata de uno de los emperadores más falsarios, sanguinarios, criminales, ambiciosos y poderosos del momento, como cabeza del Imperio Romano. Este personaje, por cierto, es uno de los más idolatrados, qué casualidad, por los purpurados, trasvestidos y testas enmitradas de la alta jerarquía romana. Este hombre de Estado se encumbró en el poder
por obra de sus campañas de índole castrense, de depredación sin cuento y de conquista, bajo la égida de la política del imperio, con el objeto de fortalecer al Estado romano. Constantino el Grande, con motivo de los graves problemas por los que atravesaba el imperio, tomó la determinación de Estado de abandonar y hacerse enemigo de las religiones imperantes de tradición griega y romana en el imperio y combatirlas con furor con todos los recursos del poderoso Estado y adoptar como religión de Estado el cristianismo, hasta entonces ajenos al involucramiento dentro de los cuantiosos intereses en juego. El mismo jerarca estatal confirió entonces enormes y desproporcionados privilegios, bienes y prebendas a la Iglesia cristiana o de Jesucristo, al grado de que estableció las bases necesarias para que la llamada Iglesia de Pedro, o San Pedro, como así se le reconoce, con el correr de los siglos, por un fenómeno o proceso de sedimentación cultural y política, de inercia, tradición y transmisión de generación en generación y de pueblos en pueblos, de estados a estados, de las instituciones, por los intereses de los hombres que desde entonces han comandado a los estados. Llegó a constituirse desde entonces y hasta la fecha, en este siglo XXI, incluso en una de las empresas transnacionales más poderosas, un imperio, un horrendo pulpo imperial, y que con ello ha logrado avasallar a la humanidad entera, tomando como base la obra que como hombre de Estado, en el manejo del factor religioso, llevó a cabo el Milite Constantino el Grande. De ello se desprende que la religión y particularmente el cristianismo han representado en el desarrollo histórico un elemento fundamental de carácter político de los grandes imperios y estados en general, más allá de las especies frívolas y deleznables que siempre han circulado para justificar y distraer y disfrazar el nacimiento y la existencia del cristianismo y particularmente de la Iglesia Católica de Pedro o San Pedro, como también se le conoce oficialmente, o Iglesia Romana Imperial o del Imperio Romano o de Constantino el Grande, su diseñador, creador, arquitecto y fundador primigenio. Pero en el devenir del universo, la religión no es más que un pestañeo, un simple relato histórico, cual una novela como las que actualmente pasan con profusión en la televisión comercial, algo que ocurre por mero accidente, por lo que no se trata de ninguna categoría absoluta como la de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el tomad de este vino, que es mi sangre, y comed de este pan, que es mi cuerpo. No que los cristianos no son caníbales y sacrílegos, materia en la cual el auxilio de la metafísica, de la filosofía facciosa, la fabricación y falsificación de la historia, con la base de la ignorancia, el abandono y el fanatismo de las grandes masas de población, desde el establecimiento del cristianismo por el Imperio Romano como una política de Estado fundamental y no en razón de absoluto alguno, como aquel que dice que un espíritu sobrenatural hizo entregar en el Sinaí a Moisés de los mandamientos de la ley de Dios, del Dios de los hebreos, como pregonan los beneficiarios de supuestos valores eternos, todo lo cual se explica por los grandes intereses económicos y políticos que se reflejan en el poder del Estado. Se tiene que tener presente que el cristianismo se entronizó en lo más alto del poder político del Estado romano
cuando la dignidad de éste ya se encontraba moribunda, en declive y hacia la plenitud de su decadencia, lo cual dialécticamente explica que abrazara como elemento clave de su política imperial un factor clave que lo reforzara y le prolongara la vida, reconfortante, que no fue más que un totalitarismo vacuo con un gran déficit de inteligencia, con sus secuelas de oscurantismo, de ignorancia, aberraciones, pobreza intelectual y material e injusticias en contra de los pueblos de la tierra. Este hecho de la política imperial constituye la más grave afrenta que país, hombre, institución o Estado alguno haya perpetrado en contra de toda la humanidad. Las consecuencias de esa execrable política de Estado las hemos estado sufriendo todos los pueblos del mundo por los siglos y de los siglos, a través de los siglos, ya que esa doctrina totalitaria e inhumana se transmitió como un cáncer o peste a través del colonialismo español y anglosajón a este continente de indios entre los inmensos océanos. Claro, antes ya se había extendido y sentado sus reales por todos los pueblos de la desgraciada Europa. Te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Quién soy? Destacamos que honor a quien honor merece en nuestro continente, América, en este México, su dilectísimo presidente, don Benito Juárez, luchó tenaz, inteligente y eficazmente en contra de toda clase de totalitarismos, fanatismos y oscurantismos mesiánicos al establecer en la Constitución Federal de 1857 de México la separación de las instituciones y estructuras religiosas frente al Estado y de la sociedad civil frente a las mismas instituciones que se pretenden metafísicas y establecidas por designios divinos. Sometió a juicio al principal representante en México del imperialismo europeo y cristiano, el invasor filibustero Maximiliano de Habsburgo, quien así fue ejecutado en Querétaro en 1867.